Hola, hola, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí con ustedes en esta tarde y quisiéramos hablar de un tema que le apasionaba mucho a Pablo. Pablo fue un misionero. Gracias a él tenemos 13 cartas del Nuevo Testamento. De hecho, si Pablo no hubiera escrito esas 13 cartas, no tendríamos, estoy seguro, el Nuevo Testamento. Él fue muy instrumental para que nos llegara la palabra de Dios, esta segunda parte de la Biblia. ¿Cuántas cosas podríamos aprender de Pablo? A ver, si tuviéramos a Pablo aquí, adelante en este micrófono, tuviéramos el privilegio, podríamos preguntarle a Pablo, ¿cómo soportar latigazos? Y Pablo nos daría un curso sobre cómo soportar latigazos, porque lo latiguearon. ¿Cómo sobrevivir a una persecución o a un apedreamiento? Pablo también nos podría enseñar alguna forma de supervivencia de cómo sobrevivir a persecuciones. ¿Cómo escribir? Pablo también era conocido, ya les he dicho, 14 cartas del Nuevo Testamento. Nos podría dar un curso de ortografía, de redacción también, Pablo. De idiomas también Pablo nos podría hablar de cómo hablar 2 idiomas, tal vez 3 idiomas. Pablo nos podría hablar también acerca de profundidades de teología. ¿A cuántos aquí les gusta la teología? Cosas de teología serias. Bueno, Pablo podría estar aquí. Decía una persona que lo que él quería hacer, un hermano, cuando llegara al cielo, era buscar a Pablo para hablar de teología. No sé si se le va a cumplir o no, pero Pablo podría darnos clases de teología, sufrimiento, sobrevivir a persecución, cómo escribir. Pero hay un área del cual nosotros tenemos que aprender también de Pablo y sería bueno que él nos enseñara. Y yo quisiera enseñarles un poco de lo que he descubierto de él, de este tema. Y este tema es la oración por la obra misionera. La oración por la obra misionera. De las 13 cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribió, en cada una de ellas pedía oración por la obra misionera, excepto en 2 cartas. La primera carta a los Corintios y la carta a los Gálatas. De las 13, solo a 2 no le pidió oración misionera, y yo creo que sabemos por qué. Había temas doctrinales muy serios en la primera carta a los Corintios y Gálatas que Pablo tenía que resolver antes de pedirles oración por la obra misionera. Pero aparte de esas 2, en todas ellas pidió oración por la obra misionera. Solo quisiera que tomáramos 3 conceptos sobre este tema de la oración misionera, tomando como base uno de esos pasajes de todas estas cartas que habló sobre la obra misionera, y se encuentra en la carta a Colosenses, capítulo 4. El tema es la oración por la obra misionera. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Repito otra vez, Colosenses. La motocicleta allá afuera pita para que no se duerman, Le pedí que estuviera pitando todo el tema que voy a dar. 4 del 2 al 3, vamos a ver. Vamos a aprender de Pablo, oración por la obra misionera. Y empieza allí Pablo diciendo, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. Es lo primero que Pablo está pidiendo a los hermanos de Colosas, que no se les olvide orar. Y si la Biblia nos invita a que no se nos olvide orar, a que perseveremos en la oración, ¿sabe por qué lo hace? Porque somos tentados siempre a olvidar la oración. Yo no sé si le ha pasado a usted que cuando empezamos a orar, a ver, quiero hacer una encuesta aquí. ¿A cuántos de ustedes cuando empiezan a orar, empiezan a pensar en otras cosas? A ver, sean honestos, yo soy el primero. Uy, habemos muchos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra tendencia natural es olvidar la oración. Siempre hacemos todo lo demás. Los que son pastores siempre tienen el sermón listo, por ejemplo, ¿verdad? El orden de culto, que todo esté alineado, pero a veces se olvida orar. Ustedes como líderes de femenil o de jóvenes están planeando la actividad, la comida, la convivencia,
pero lo primero que se nos olvida es la oración. ¿Estamos de acuerdo o no? Es por eso que cuando tenemos estas exhortaciones del Nuevo Testamento a no olvidar, es porque tendemos a olvidarlo. Así que Pablo comienza diciendo a la iglesia: perseveren, no se les olvide a orar. Y enseguida va a llenar de carne esta exhortación. Orando también, versículo 3, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es importante los elementos que tenemos aquí. Voy a leerlo otra vez, el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Vamos a aprender a orar con Pablo por las misiones. Y yo creo que hay 3 conceptos aquí importantes que quiero compartir. El primer concepto es: la oración es necesaria en la obra misionera. Número 1. La oración es necesaria en la obra misionera. Número 2. La oración por la obra misionera tiene que ser en la iglesia. Número 2. La oración por la obra misionera tiene que ser en la iglesia. Y número 3. La oración nos revela lo que hay en el corazón de la iglesia. La oración nos revela lo que hay en el corazón de la iglesia. Permítanme orar. Señor, estamos aquí en esta hora y en esta hora del día calurosa, terminando el día tuyo, el día del Señor. Juntos, Señor, como iglesia, para ser edificados con tu palabra. Señor, que lo que vamos a compartir de tu palabra sea agradable delante de ti. Permíteme, Señor, dejarles estos principios a mis hermanos como un eco de lo que Pablo ya dijo en el Nuevo Testamento sobre la oración y el tema misionero. Oramos, aprovechamos para orar por los misioneros de la Iglesia Nacional Presbiteriana, aquellos que están sirviendo en varias áreas de acción, de la proclamación de tu palabra y de presentar a Cristo. En especial nos acordamos de nuestra misionera Lesbia en este momento, ella que se encuentra en Senegal. Oramos por ella y al terminar quisiéramos implementar estos conceptos de oración por ella, que está allá en ese primer frente de batalla en las misiones. También pensamos en Ignacio y Nancy, que se están preparando para pronto salir a predicar tu palabra. Nos acordamos de ellos en este momento y oramos por nuestros misioneros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Número 1. La oración es necesaria en la obra misionera, hermanos. ¿Por qué es necesaria? No voy a darles muchos textos, pero Pablo dice que hay 3 razones por las cuales es necesaria la oración en la obra misionera. Número 1, porque la obra misionera se trata de predicar el evangelio y de que la gente abra sus corazones al evangelio. De hecho, aquí lo dice. Dice: oren por nosotros, hermanos. Oren para que tengamos oportunidades, puertas para la palabra. Es interesante que Pablo utiliza la imagen de puerta, porque ¿sabe qué? Las puertas, ¿desde dónde se abren? Desde adentro. ¿Estamos de acuerdo? Usted va a cualquier puerta aquí de la calle y la quiere abrir por fuera, no se va a abrir. El único que la puede abrir, bueno, a menos que usted tenga una llave, pero el único que la puede abrir con seguridad es el que vive adentro. ¿Estamos de acuerdo? Esto pasa cuando predicamos el evangelio. Uno va y toca la puerta del corazón de las personas. Uno aprende el idioma, uno aprende la cultura, uno está en la cultura, uno sufre con ellos, y cuando uno ya está listo y presenta el evangelio en el idioma de las personas, el único que va a poder abrir esa puerta, humanamente hablando, es la misma persona. Él puede abrirla o puede cerrarla al evangelio. Él puede decir: acepto, no acepto, lo recibo, retírate. Por eso Pablo está diciendo aquí: hermanos, en esta labor misionera, oren
por puertas abiertas. Hermanos, tenemos que orar por los misioneros, tenemos que orar por ellos, porque ellos están en este trabajo de ir a tocar las puertas, de aprender el idioma, de hacer todo lo que les he dicho. Pero la gente que lo escucha tiene que abrir la puerta de su corazón. Es un trabajo difícil. ¿Usted se acuerda cuando le predicaron el evangelio? Haga un poco de memoria. ¿Fue fácil cuando le predicaron el evangelio? ¿O usted era como mi mamá? Yo soy de Acapulco, Guerrero. Y yo recuerdo cuando le predicaron a mi mamá los insultaba a los hermanos, les decía groserías, literalmente les cerraba la puerta en su cara a los predicadores. Recuerdo que yo era un niño y llegaba un predicador que se llamaba, alguien de aquí lo ha de conocer, Felipe Delgado Cortés. De hecho, él tradujo la teología sistemática de Luis Berkhoff y se la dio a la iglesia presbiteriana. Pues ese hermano iba a nuestra casa en Acapulco y él era calvo, yo me acuerdo, llegaba con su Biblia, ya ven los pastores, y reunía a los de la casa, menos a mi mamá porque ella no quería nada con el evangelio. Y empezaba los cultos y empezaban a cantar. Y yo era un niño y me acuerdo que mi mamá me decía, ve allá y le vas a gritar al pastor, cállese señor pelón. Y allá iba yo y le gritaba al pastor. Era muy dura mi mamá de corazón, no abría sus puertas de su corazón al evangelio. Pero llegó el día, seguramente ese pastor y el grupo que estaba en nuestra casa oraron por mi mamá, no sé cuántos meses, cuántos años, pero un día llegó y la puerta del corazón de mi mamá se abrió. Y ese día fue el día más feliz que yo puedo recordar en mi familia, porque mi mamá trajo el evangelio al resto de nosotros. Pero se fijan, las puertas del corazón se abren y se deben de orar y se debe de pedir, y todos como iglesia debemos de pedir esto. La segunda razón por la cual la oración es necesaria no solamente es por las puertas del corazón, sino que la obra misionera está llena de enemigos. Les repito otra vez, la obra misionera está llena de adversarios. Y aquí mismo Pablo lo dice. Pablo está diciendo en este pasaje que él está en la cárcel y por eso está pidiendo oración. Dice la última parte de nuestro versículo, estoy preso. Léalo otra vez. Estoy preso. La obra misionera en otras culturas, hermanos, no es un tema exótico ni divertido, es un tema serio. Cuando enviamos a nuestros misioneros a otras culturas, se van a enfrentar a situaciones increíblemente peligrosas, enfermedades nuevas, comidas diferentes que a lo mejor tienen microbios diferentes, gente que se les va a oponer allá en el campo, las religiones arraigadas en esas culturas, los líderes religiosos, los gobiernos y un montón de otras cosas que no tenemos tiempo para enumerar, los enemigos que van a enfrentar los misioneros en otras culturas. ¿Hay alguien aquí de la familia de Lesbia? Ahí hay uno. No voy a decir toda la lista de peligros que corre Lesbia porque lo voy a preocupar, pero quédese con esto. Cuando salimos a predicar el evangelio, hay muchos adversarios y muchas situaciones difíciles como Pablo está experimentando aquí. Pablo dice, estoy preso. Él andaba predicando el evangelio en otra cultura. Por eso decimos que la oración es necesaria. Pero la tercera razón por la cual la oración es necesaria, ya dijimos, número uno, para que se abran las puertas del corazón, los adversarios. Pero tercero, Pablo nos deja ver también, cuando pide oración en estas 14 cartas, él dice lo siguiente, oren por mí en esta obra misionera porque soy débil. La tercera razón por la cual tenemos que orar por la obra misionera es que aquellos que enviamos son seres humanos como nosotros. Nos da hambre, nos enfermamos, tenemos hijos algunos, no tenemos recursos a veces, no podemos avanzar, tenemos problemas a veces, ahora que está muy de moda el tema de la salud mental, tenemos problemas con salud mental, soledad. Mi esposa y yo y mis hijas vivimos en África, en un pueblo, un pueblito pequeño, costero en el Atlántico, en el norte de África, 18,000 habitantes. Y los únicos cristianos eran mi esposa, yo y mis 2 hijas chiquitas. Anhelábamos estar con otros cristianos, tener una iglesia donde reunirnos, pero no se podía porque era o es
un país musulmán donde es peligroso ser cristiano. Y esos momentos de soledad nos traían tristeza y nuestros cuerpos, nuestras mentes reaccionaban de maneras diferentes. Cuando uno viene al culto hay sanidad. Cuando uno viene a la reunión de los hermanos nos cambia la perspectiva de tristeza a gozo. Pero imagínense no tener una iglesia donde poder reagruparnos espiritualmente. Nuestros misioneros son de carne y hueso, son débiles y se quiebran. Y por eso Pablo dice, oren por nosotros, hermanos. Oren por nosotros. Así que la oración, hermanos, para la obra misionera es necesaria, número uno. Quiero ponerles un pequeño video que le pedí a un amigo que dejó el Islam y se hizo cristiano. Y le dije, oye, ¿tú podrías hablar un poquito de cómo es ser cristiano en el mundo musulmán? Y se los quiero poner para que se den una idea de la situación difícil que es predicar el evangelio en estos contextos. Piense en los enemigos, piense en lo vulnerable que uno puede ser en esta situación y piense lo necesario que es la oración para que los corazones se abran. Y hacíamos ministerio juntos para alcanzar a los islámicos en España. Él se llama Aziz. Y le dije, ¿podrías grabar un video para enseñarle a los mexicanos qué tan difícil es predicar el evangelio allí? Y me dijo, claro, hermano, te lo voy a grabar para los hermanos mexicanos. Así que viene con dedicatoria para todos ustedes. Un saludo desde España a mis hermanos en Cristo en México. Antes de empezar, quiero darle las gracias a mi apreciado hermano Samuel por brindarme esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes. También quiero darles las gracias a cada uno de vosotros por vuestro amor, por vuestra dedicación a la obra del Señor. Como ya saben, soy de Marruecos y nacido y crecido en ese país. En mi caso, no he padecido persecución directa, porque cuando entregué mi vida al Señor, ya vivía fuera de Marruecos. Estoy casado con una mujer que no es marroquí. El tiempo que paso en Marruecos es mínimo, pero sí conozco hermanos que han sufrido amenazas de muerte de parte de su propia familia. Desde el inicio del Islam, los seguidores de esta religión han perseguido a los cristianos y a los judíos, y desde entonces no ha cesado. Durante las conquistas del Islam, los musulmanes al cristianismo y a los cristianos. Establecer el Islam como religión única en obediencia a las enseñanzas del Corán y del profeta Mahoma. Como dice en la Sura 9, verso 123, dice, creyentes, combatid contra los infieles que tengáis cerca, que os encuentren duros, sabed que Dios está con los que le temen. Los pueblos que fueron sometidos al Islam deberían aplicar lo que se llama el Pacto de Omar, impuesto sobre los cristianos en tierras conquistadas hasta el día de hoy. La persecución de los cristianos sigue siendo un derecho de los musulmanes sobre los cristianos en todo el mundo. En los países árabes, los cristianos no nacionales deben acatar la ley del país o serán expulsados o encarcelados. Quiero decir, cuando hablo de acatar la ley, no predicar, no compartir la fe cristiana a los musulmanes. No pueden construir iglesias ni reformar los templos ya existentes. Los creyentes nacionales son llevados a las cárceles y se les aplica la ley que ellos llaman Hadd ar-Ridda, que significa la muerte por haber dejado el Islam. Eso se aplica en Arabia Saudí, en Irán, en Afganistán, en Pakistán, en todos esos países cerrados. En el Islam tú puedes entrar, pero no puedes salir. En los países como Marruecos, Argelia y otros países del norte de África, la persecución empieza en la familia. Los padres se reniegan de sus hijos que se han convertido al cristianismo. Se les prohíbe de la herencia de sus propios hijos si los tienen.
no pueden celebrar las fiestas cristianas, no pueden dar nombres que no son musulmanes a sus hijos, no lo pueden inscribir en el registro civil. Para una familia, lo peor que le puede pasar es que su hijo o hija deje el Islam para ser cristiano. Prefieren que sea drogadicto o criminal que ser cristiano. Un cristiano convertido para ellos es la vergüenza de la familia. Es un traidor que merece la muerte. Pero ante todo eso, como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. También dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez o peligro, o espada? Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor os bendiga. Bueno, pues este fue Asís y nos presentó un panorama de lo que es ser cristiano en las culturas islámicas. Y si ustedes alcanzaron a escuchar, ser cristiano en estos lugares representa la muerte. Son lugares muy difíciles. Es por eso que la oración es necesaria, porque vamos a lugares donde esto representa ser seguidor de Jesús. Así que yo quisiera que usted piense esto, yo quiero que usted piense que tenemos que orar por nuestros misioneros porque es necesaria. Sí es cierto que necesitamos los recursos para que los misioneros hagan la obra ya. Sí es cierto que necesitamos el entrenamiento. Sí es cierto que necesitamos escribirles cartas o mensajes. Sí es cierto muchas cosas, pero número uno, quiero que se quede en su mente, tenemos que orar por ellos porque están en una situación difícil. Número dos, el segundo punto que yo quiero compartir de lo que yo aprendo de Pablo acerca de orar por la obra misionera, en este pasaje, si usted se da cuenta, estamos en Colosenses 4, versículo 3. Es una exhortación de orar en comunidad. Oren por nosotros, es una carta escrita a una iglesia. Oren ustedes, hermanos, oren como iglesia. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su propio carácter. Algunos de nosotros somos más individualistas que otros. Algunos de nosotros podemos sobrevivir solitos en una isla. Decimos, yo puedo sobrevivir bien, pero cuando se trata de la vida cristiana, la exhortación es estar juntos, hermanos. Y cuando se trata de la oración por la obra misionera, se trata de orar juntos como iglesia, que tengamos un propósito comunal, comunitario. Tenemos que nosotros tener en nuestros cultos, en nuestras reuniones, un tiempo para orar juntos. Diga conmigo juntos. Otra vez juntos. Otra vez juntos. Tenemos que orar juntos por la obra misionera como iglesia. Tiene que ser un objetivo que cuando estemos juntos, reunidos como iglesia, oremos por nuestros misioneros. No sé si usted se ha dado cuenta cuando recitamos el Padre Nuestro. ¿Se ha dado cuenta de que el Padre Nuestro no es una oración individualista? Diga conmigo algunas frases del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día, ¿se fija usted? ¿Es una oración individualista o en equipo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? De eso se trata la oración por la obra misionera. Que oremos juntos, que sea un propósito de nuestro sínodo, de nuestro presbiterio, de nuestras iglesias, de nuestras familias. Para que así nos acordemos unos a otros, que sea parte de nuestros programas, que se nos conozca como presbiterio
como un presbiterio, como una iglesia que ora por la obra misionera. Miren, hay muchas iglesias que son conocidas porque son peleoneras. No es el caso aquí, ¿verdad? Qué bueno. Otras iglesias son conocidas porque les gusta andar conociendo información de otros. Ya saben cómo se dice eso, ¿verdad? No es el caso tampoco de aquí. Hay otras iglesias que son conocidas porque nadie se compromete. Pero de una cosa positiva yo quisiera que nos conocieran aquí, que somos una iglesia que juntos, diga conmigo juntos otra vez, oramos por la obra misionera. Recuerdo caminar en el norte de África, en la ciudad de Tánger. Necesitábamos dinero y fuimos al cajero para meter la tarjeta y ver si podíamos sacar dinero para comer en la semana. Imagínense, voy con mi esposa, con mis hijas, metemos la tarjeta para sacar dinero mexicano y no sale dinero. Y teníamos que comer esa semana. Saco la tarjeta y si la volví a meter me cobraban. Ya ven que los banqueros no perdonan ninguna, ¿eh? Decía un amigo, los banqueros no van a ir al cielo. No, no es cierto. O sea, si se arrepienten y regresan 4 veces a lo mejor, ¿verdad? Y no metí la tarjeta y me regresé y no le dije nada a mi familia, pero alcancé a escuchar a mi hija menor, Esmirna, pequeñita, 7 años, que le iba diciendo a su hermana, Priscila, su hermana, mi hija mayor, le dice, Priscila, no te preocupes, porque tenemos iglesias en México chiquitas, pero que oran por nosotros. ¿Cómo me llenó de gozo escuchar a mi hija oír esas palabras? Iglesias chiquitas, pero que oran por nosotros. Queridos hermanos, oremos juntos. Como dice Pablo aquí a los colosenses, quiero que oren por la obra misionera. ¿Cuál es el corazón de esta iglesia, hermanos? Dios quiera que sea la oración por la obra misionera. Y quiero dejar un tercer punto también a consideración en esta hora. Tercer punto sería, la oración nos revela lo que hay en el corazón de las iglesias. Tercer punto. Primer punto, la oración es necesaria. Segundo punto, tenemos que orar como iglesia. Y tercer punto es, la oración nos revela qué hay en el corazón de la iglesia. Hace unos días estaba leyendo un artículo que quiero darles el nombre de este personaje. Él hizo una investigación. La investigación era acerca de, él fue a todas las iglesias de chismoso a escuchar cuál era el contenido de las oraciones. Y él se puso a escuchar, visitó varias iglesias y hizo su investigación y vino con la investigación a darla a conocer a las iglesias. ¿Y qué creen? En esa investigación de saber de qué cosas ora la iglesia, él llegó a la conclusión de que hay 3 conceptos. El nombre de él se llama Ron Julián, de la Universidad de Oxford. Ron Julián. La investigación que él dirigió acerca de qué oran las iglesias, qué hay en el corazón de las iglesias, sacó a la luz de que hay solamente 3 cosas por las cuales los cristianos en las iglesias oran. Les voy a dar una oportunidad de adivinar cuáles son estos 3 puntos por lo cual las iglesias oran siempre. ¿Me pueden ayudar? A ver. ¿Perdón? Bueno, por sanidad. Bueno, eso no lo dice la investigación, dice otras cosas. Dinero. Todos los cristianos piden, dame un mejor trabajo, Señor, que me paguen esta semana. Señor, por favor, que yo pueda tener dinero. Por favor, Señor, dinero. Segundo, cosas. Señor, que ahora sí este año tengo un coche nuevo. Señor, por favor, que la moto le pueda cambiar el motor. Cosas. Segundo es cosas. Y tercero, en general, es bienestar material. 3 cosas. Y dice Ron Julián, es todo lo que pide la iglesia. ¿Qué refleja el corazón de una iglesia cuando tú escuchas que solo oran por estas 3 cosas? Refleja una sola cosa, que estamos bien arraigados a este mundo, que lo único que nos interesa es lo que pasa en nuestra cartera, en nuestra moto, en nuestro coche, es lo único. ¿Se acuerdan ustedes, volviendo otra vez al ejemplo del Padre Nuestro? ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? ¿Cuáles son las primeras peticiones que deberíamos de pedir? Su reino,
su nombre, su reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Con qué empieza la oración del Padre nuestro? Con esa historia de Jesús cuando es encontrado en el templo, ¿se acuerdan? Que cuando es pequeño no lo encuentran, pues imagínense el descuido, imagínense la situación, que no lo encuentran y regresan sus padres y lo encuentran hablando con los hombres de la religión a Jesús. Y cuando le dicen y le reclaman, te hemos estado buscando, ¿se acuerdan qué le contesta Jesús a sus padres? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuáles son esos negocios de su Padre? Su voluntad, su reino, ¿y qué más dijimos? Su nombre. Su voluntad, su reino y su nombre. ¿Cuál es el corazón de nuestra iglesia? Escúchese cuando ore. A mí me gusta escuchar cuando la gente ora, porque puedo escuchar con sus peticiones en dónde está su corazón. Les va a dar miedo la próxima vez que yo los oiga orar, ¿verdad? No se preocupe, usted ore con libertad, pero escuche a la gente cuando ore. Señor, por favor, que María me acepte como novio, por favor, Señor, que Pancho me diga que sí como novio, Señor, por favor, que pueda pagar, Señor, los tenis que saqué en abonos en Electra. Deudas, romance, corazones rotos. ¿Cuál es el corazón de nuestra iglesia? En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar, hermanos. Pablo dice, oren por la obra de llevar el evangelio. Metan su corazón en los negocios de Dios, hermanos. ¿Hace cuánto no oramos porque la palabra corra en Tabasco? ¿Hace cuánto tiempo no oramos porque la palabra cruce fronteras? Que llegue a las cárceles, que llegue a los orfanatos, que llegue a África, que llegue a Asia Central. ¿Hace cuánto tiempo seguimos orando por la deuda de Coppel todavía? ¿Cuál es el corazón de nuestra iglesia? Tu oración lo dice. Miren, aquí en los celulares hay una cosa que se llama grabadora. La próxima vez que usted ore, grábese, Señor, y después escucha. Y usted va a saber dónde está su corazón. Y después de oírlo diga, no estoy en los negocios de mi Padre. Tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que orar por la obra misionera. Presbiterio Usumacinta, Grijalba Usumacinta, iglesias que están aquí, yo los reto a volver su corazón a los negocios de nuestro Padre. Y para ello, vamos a orar con Lorena. Creo que sigue eso, ¿verdad? ¿Les parece bien que volvamos nuestro corazón a los negocios de nuestro Padre? ¿Amén? Díganlo convencidos, ¿amén? Pues vamos a orar por la obra misionera en este momento y les voy a dejar el micrófono a Lorena y a Laila. Buenas tardes, hermanos. En lo que prende el cañón, ya aprendimos a orar. Ahora viene la práctica. Han escuchado el lema de consume local, ¿verdad? Bueno, les vamos a presentar a los misioneros tabasqueños que están ahorita trabajando en diferentes partes del mundo para que oremos por ellos. Y vamos a orar para que Dios los use con poder. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 1:8, porque vamos a orar que realmente eso se haga realidad en la vida de nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos que el poder del Espíritu Santo sea sobre nuestros misioneros. A ver si ven a nuestra hermana Lesbia. A ver si ya la identificaron por ahí. A África Occidental, ¿verdad? La tienen ya bien identificada. Bueno, tenemos a nuestra hermana Lesbia. Ella está en África Occidental. Vamos a empezar desde aquí. Aquí están los capitanes, Carlos, Alejandra y sus 4 niños. Ellos son de Comalcalco. Ellos van a ir a Asia Central.
Entonces, ellos es la primer familia, para que ustedes vean, la familia tabasqueña. Bueno, ella es de Michoacán, él es de aquí. Y nuestra hermana Lesbia, que está en África Occidental, ya sabemos que han estado teniendo noticias de ella, pero ahora ya nuestro hermano Samuel nos hizo énfasis que le vamos a preguntar por qué quieres que oremos por ti, ¿verdad? Vamos a ser más específicos. Lesbia, ¿qué necesitas en este momento por lo que oremos por ti? Al sur de Asia está Ricardo, Lady y Margarita y Génesis, perdón, Lady, Margarita y Génesis. Ellos son de Cumuapa, Cunduacán. Entonces es la tercera familia de allá. Curiosamente, Génesis tiene allá 7 años, cumplió, ¿verdad? Y un hermano que tiene 7 años allá no habla también el idioma que está hablando ella, que tiene 7 años. Así que a los niños se les da más fácil el idioma. Y vamos a seguir por allá. Allá está nuestro hermano Ignacio y Nancy, ellos son de Gaviotas. Creo que Moy conoce muy bien a la familia. Así que tenemos un intercesor aquí de parte de ellos. Entonces ellos son de aquí y nuestra hermana Gaby está en capacitación teológica. Ambos, ellos tres se encuentran con WEC, están en el monte en su capacitación teológica. Así que oremos por ellos, por Gaby. Y aquí estamos nosotros tres, Carlos, Lorena y Laila. Nosotros nos encargamos de movilización. Sí, así que vamos a orar poniendo en práctica lo que acabamos de aprender en Colosenses.